3 de septiembre de 2023, 22º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y la tercera lectura está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. En el Evangelio de la semana pasada, los discípulos respondían a la pregunta planteada por Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Diciendo: hay algunos que dicen que eres Jeremías. Pues bien, la primera lectura de hoy nos permite asomarnos al corazón de este profeta que desarrolló su tarea entre los años 609 al 586 a.C., que fue siempre crítico ante los reyes de su época y a quien le tocó anunciar la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. El pasaje del que nuestra lectura forma parte es de una sección que va del capítulo 11 al capítulo 20. A lo largo de todos estos capítulos, Jeremías nos compartirá algunas de sus crisis interiores. Como los destinatarios de su predicación no quieren escuchar sus palabras, se ve obligado a hablarles con acciones simbólicas. Oculta un cinturón en el río hasta que se pudre, capítulo 13. Decide vivir una vida célibe, sin esposa ni hijos, capítulo 16. Visita el taller de un alfarero, capítulo 18. Quiebra una jarra a la entrada del pueblo, capítulo 19. Estas acciones de Jeremías, dramas representados y convertidos en anuncios de catástrofes, terminan por conquistarle el rechazo, los golpes y las persecuciones. Ninguna de esas cosas amedrenta al profeta, que lleva adelante su misión en medio de mucho sufrimiento. Dar un paseo por estos 9 capítulos nos confronta con un profeta terco, perseverante, que no se deja vencer por las dificultades y que anuncia la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Es por eso que en estos capítulos encontramos algunas oraciones que brotan del atribulado corazón del profeta. Se les conocen como las confesiones de Jeremías, porque muestran lo que le pasa por dentro, lo que los ojos de quienes lo escuchan no pueden mirar. Es como si el profeta desnudara su alma en estos momentos de oración. Y lo que vemos es una experiencia paradójica. Jeremías ama a Dios, quiere cumplir con la misión que ha recibido, pero al mismo tiempo no comprende por qué tiene que ser tan difícil, por qué tiene que enfrentar todo este abandono, esta persecución, estas dudas. Por eso se lamenta, despotrica contra Dios, se cuestiona el sentido de su misión, se pregunta si todo esto vale la pena. En Jeremías y en sus luchas internas podríamos reconocernos todos. Es de una de esas confesiones de Jeremías que está tomado el fragmento de la lectura de hoy. Si no podemos leer los 9 capítulos de la sección, sí al menos debemos leer la confesión completa, que abarca capítulo 20, versículos del 7 al 18. Es quizá la más conocida de las conmovedoras oraciones de este profeta, con quien la gente más tarde identificará a otro profeta itinerante, Jesús de Nazaret. El texto es conmovedor porque supone un desgarramiento interior del profeta. Nosotros escuchamos en la lectura litúrgica la primera parte de esta queja que Jeremías dirige a Dios. Seducir, forzar, vencer, violar, son verbos que expresan lo que los enemigos de Jeremías traman contra el profeta. Aquí el profeta, en una sagrada insolencia, dirige estos verbos a Dios. Me has seducido, me has engañado, me has puesto trampas para derrotarme. Nada que ver con la imagen romántica de la seducción caballeresca. Aquí se trata de una acción de fuerza, comparable a una violación. La queja del profeta es la queja de un amor decepcionado. Jeremías ha soportado tal cantidad de sufrimientos que parece arrepentirse de la misión profética y quisiera liberarse de la encomienda recibida que le ha producido tanto dolor.
Sin embargo, en el fondo del corazón, el profeta descubre una realidad. Está atravesado por un fuego devorador. Aunque quisiera dejar esta misión, no puede. Será profeta del Señor para toda su vida. Por eso es importante leer la oración completa, porque en los versículos del 11 al 13, el profeta alabará al Señor porque reconoce que Dios mira compasivo los corazones atravesados por el sufrimiento y permanece con ellos ofreciéndoles esperanza en su desolación. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Nos vamos acercando ya hacia el final de la carta a los Romanos que hemos venido leyendo desde hace varios domingos. Hoy entramos a la última parte que ocupa los capítulos del 12 al 15. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los bautizados y bautizadas han de construir un nuevo tipo de relaciones interpersonales marcadas por el amor, tanto en la vida individual como en la comunitaria y social. En esta última sección, Pablo irá sacando las conclusiones prácticas de todo lo que he expuesto a lo largo de la carta. La primera sección, que abarca 12 del 1 al 8, nosotros leemos en nuestra lectura solo los primeros 2 versículos. Como los grandes principios que deben regir la conducta cristiana han sido ya enunciados por Pablo, ahora exhorta a la comunidad a bajar esos principios a la práctica cotidiana. Es la tarea a la que todos estamos llamados. Pablo nos ofrece en esta lectura 2 cosas importantes. La primera, la invitación a que ofrezcamos nuestras vidas, que nos ofrezcamos nosotros mismos como ofrenda agradable al Padre. Con esto el apóstol diferencia el culto verdadero, auténtico, del que solo se queda en ritos y cumplimientos externos. Todos podemos convertir nuestras vidas en sacrificio agradable si aprendemos a vivir en el amor y en el servicio. En eso consiste el sacerdocio que hemos recibido en el bautismo, en la posibilidad de ofrecer toda nuestra vida al Padre. Un segundo elemento que nos ofrece Pablo es el discernimiento. Quien ha recibido el bautismo ha de buscar siempre lo bueno, lo que le agrada a Dios. Y eso va a significar muchas veces que vivamos contracorriente, no adaptándonos a los criterios del mundo, es decir, al lucro, al dominio, al placer a toda costa, sino vivir en el servicio humilde, el amor fraterno, la armonía con todos. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 16 versículos del 21 al 27. Con el primer anuncio de su pasión comienza una nueva etapa en el camino de Jesús. La confesión de que Jesús es el Mesías, proclamada por Pedro en la lectura del domingo pasado, abre un horizonte nuevo. Se trata de ser conscientes del camino doloroso que el Mesías deberá enfrentar en el cumplimiento de su misión de salvación. Ya no veremos más a Jesús dirigirse a grandes multitudes. Preferirá usar su tiempo en instruir a sus discípulos, germen de la futura iglesia. En 3 ocasiones anunciará Jesús su pasión, y alrededor de estos 3 anuncios, que están en 16:21, 17:22 y 20:17, se estructura un camino en el que los discípulos tendrán que entender y aceptar el destino trágico de su Maestro. Y de esa entrega amorosa deberán sacar consecuencias para su vida comunitaria. Jesús ha decidido hablar claro con sus discípulos, para que la proclamación de mesianismo realizada por Pedro no se confunda con algo triunfalista. No, el camino a la resurrección pasa por el sufrimiento y la muerte del Mesías. Por eso, la reacción de Pedro, que comparte con mucha gente de su época la idea de un Mesías glorioso y ajeno al sufrimiento, no se deja esperar. Pedro se opone, y con su oposición pasa de ser la piedra angular, 16, versículo 18, a ser piedra de tropiezo, 16, versículo 23. Jesús interpreta las palabras de Pedro como una tentación. Una de las claves para comprender el cambio que Jesús le exige a Pedro queda oscurecida en la traducción litúrgica que leemos en la misa. Me explico. Una vez que Pedro intenta disuadir a Jesús del camino de sufrimiento, Jesús lo regaña. La frase que le dirige ha sido traducida en muchas versiones como «Aléjate de mí, Satanás». Sin embargo, esta traducción se deriva del latín «vade retro», que con su carga de expulsión desfigura el sentido original del verbo. El verbo griego original es «colócate detrás de mí, Satanás».
Digo que esto es importante porque este regaño de Jesús reconecta al apóstol Pedro con el primer llamado que recibió de los labios de Jesús en 4:19. La reacción de Pedro contradice el llamado recibido porque no aparece aquí como dispuesto a seguir a Jesús en el camino del sufrimiento, sino que tienta a Jesús para llegar a la gloria sin tener que padecer y morir. Pedro tendrá que caminar todavía un largo trecho de seguimiento para descubrir el sentido más hondo de este regaño de Jesús. Probablemente no alcanzó la plena comprensión, sino hasta que él mismo se vio en la misma circunstancia, la de entregar su vida por fidelidad al anuncio del reino de Dios. Por eso Jesús invita a sus discípulos a seguirlo por este duro camino, la renuncia a sí mismo, la aceptación de que el seguimiento del Maestro va a conducirnos de manera inevitable a situaciones de dolor. Son condiciones indispensables en el seguimiento del Maestro. No hay ingenuidad alguna en Jesús. El auténtico discipulado implica la entrega de la propia vida, y esta entrega seguro llevará sufrimientos. Pero no se entienda esto como una glorificación del sufrimiento. Los cristianos no somos masoquistas, no buscamos el sufrimiento, pero queremos vivir como Jesús para abatir el sufrimiento de los demás. Pero esta tarea, paradójicamente, no puede hacerse sin asumir que nos costará dolor y sacrificio. Por eso Jesús nos recuerda: el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Hasta aquí los comentarios de este domingo. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración, de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.